quiero presentar al doctor Xavier Delgadillo, que es un invitado súper especial porque tiene una trayectoria bien importante. Es un coloproctólogo reconocido a nivel internacional. Voy a hacer un breve resumen. Bienvenido, doctor Xavier. El doctor Xavier nos va a hablar acerca de la disección ganglionar oncológica en cáncer de colon. Va a ser una clase magistral y voy a dar un breve resumen de la trayectoria del doctor Xavier. El doctor es nacido en Bolivia, La Paz. Hizo sus estudios en el Instituto Americano de Cochabamba y en la Universidad Mayor de San Simón. Posteriormente hizo sus estudios de cirujano en la Universidad Clinics of Saint-Luc y Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Y después hizo coloproctología en Suiza en el Hospital Universitario de Ginebra. El doctor tiene una amplia trayectoria como docente, como profesor adjunto de los distintos hospitales, como conferencista de congresos internacionales y como jefe médico y quirúrgico de algunos de los hospitales. Actualmente el doctor se encuentra trabajando en el Centro Quirúrgico Volta, donde es jefe quirúrgico del mismo. Bueno, doctor, este es un breve resumen de toda su trayectoria. De todas formas, si usted nos quiere comentar algo adicional que nos haya quedado por fuera, bueno, bienvenido sea. Quiero también darle las gracias a la doctora Ingrid Melo, que aunque está fuera del país, siempre ha estado en pro de mantener la academia y siempre hemos estado unidos con ella desde Paraguay en todas las actividades académicas que se han hecho, así como es esta una de ellas. Bueno, doctora, muchas gracias por estar aquí también acompañándonos y a todas las personas que están conectándose en este momento, a todos los residentes en formación y a los que se encuentran actualmente en este momento en el auditorio acompañándonos. Bueno, doctor Xavier, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Voy a pasar unas dos diapositivas. ¿Las han visto? No, no, ahorita no se han pasado. Ahora, ahora, Sí, ahora. perfecto. Está Así. corriendo perfecto. Perfecto. Entonces, así tienen la posibilidad que las diapositivas se carguen y no exista un decalaje. Puesto que antes de comenzar quisiera decirles que es una presentación que es muy extensa y que he tratado de comprimirla de una manera muy didáctica. Primero, agradecer a la doctora Melo por la posibilidad que me da de poder dirigirme a mi querida Venezuela, a la cual pude conocer el 2011 y donde lastimosamente no he podido volver. Tengo muchas ganas de visitar Los Roques, puesto que es una promesa que le hice a alguien muy querido. Efectivamente, nací en Bolivia a 3.600 metros sobre el nivel del mar y pues actualmente hago colorectal y oncología nanomolecular, lo que me da una posibilidad de poder eh, no pasearme, sino ir delante de muchas patologías que antes no se las consideraba tan importantes y que hoy en día pues han cambiado mucho. Quiero hablarles en esta oportunidad de la disección ganglionar en el cáncer de colon. Y pues la disección ganglionar en el cáncer de colon implica un cierto conocimiento anatómico, embriológico y de un otro lado oncológico y quirúrgico. Es un tema que todavía está en discusión y que ya veremos más adelante por qué. Quería mostrarles esta diapositiva que este es un castillo que se encuentra en Neuchâtel. Tenemos el lago y la cadena de los Alpes, en las cuales en la mañana nos despertamos y podemos ver el horizonte y veremos cómo se presenta el día. Estos son mis conflictos de intereses. Soy editor y revisador o reviewer
en diferentes revistas, o las cuales puede existir un conflicto de interés dependiendo de qué tipo de patología o dependiendo de qué tipo de plática hagamos. He planeado traerles un proyecto de presentación que incluye la introducción, los principios. Eso quisiera que los guarden muy bien, puesto que ya les había anticipado el desarrollo embriológico, la clasificación anatómica, las modalidades quirúrgicas que se tienen en relación a ello, las revoluciones tecnológicas que ustedes verán, y al final las conclusiones que les transmitiré. Hemos tenido reuniones recientes en Latinoamérica con gente del Hospital Británico en Buenos Aires, con gente de Sao Paulo y la LAP, con la patología oncológica. Así es que hemos sacado ciertas conclusiones que les vamos a traer y que están todavía muy tibias, muy calienticas, saliendo del horno. El primero de los conceptos que quisiera ustedes guarden es el que falta una estandarización para la resección o la excisión completa del mesocolon. ¿Por qué? Puesto que hay muchos capítulos de la cirugía y de la oncología que intervienen en la decisión de esta disección y de qué manera se tiene que hacer. Es por eso que hay un artículo que acaba de salir el 3 de septiembre y ha sido presentado por Bernhoff, y que hace la evaluación a largo plazo de los resultados oncológicos de la excisión completa del mesocolon en un estudio de cohortes y una población definida, en la cual han llegado a las siguientes conclusiones. Es indispensable disecar el mesocolon desde el duodeno y la cabeza del páncreas. Segundo, se tiene que visualizar de manera muy nítida, y eso lo veremos más adelante, la vena mesentérica superior. Tiene que procederse a una ligadura alta o muy cerca de la vena mesentérica superior de la arteria iliocólico-secoapendicular cuando el cáncer se encuentre del lado derecho del colon. La ligadura de la arteria cólica derecha tiene que realizarse en su origen. Tiene que darse 3 milímetros de margen, lo que equivale a una pinza de Alice o de Kelly, para poder pasar el hilo. Y finalmente, resecar íntegramente el mesocolon y el intestino con márgenes de más de 10 centímetros. Aquí dice intestino, no intestine. Más adelante, una indicación deberá ser know when, cuándo, how, cómo, y why, to perform a CME, por qué. Y es así que vamos a discutir de esas modalidades. La primera de los conceptos es que con relación a la resección total del mesocolon, tenemos que hablar de un señor que se llama William Hill. Ahora es un Sir, ha sido bautizado por la reina de Inglaterra como un gran servidor a la corona, por eso que se les llama Sir. Y fue el que propuso el principio del Holy Plane, del plano honorable, del plano sagrado casi. Y ese plano sagrado es un tejido fibroconjuntivo vascular que se encuentra alrededor del recto y que nos permite proceder a una TME. Es otro concepto muy actual desde hace algunos años. Todos los cirujanos de recto hablamos de la Total Mesocolon Excision, algo que se ha estandarizado gracias a este señor, que propuso una disección minuciosa de dos fascias. Una fascia anterolateral, que se llama la fascia de Valdea, y una que es lateroposterior, que es la fascia de Denonvilliers, que tiene un repliegue anterior, y eso es por concepto anatómico, y que va a llegar a englobar hasta la cápsula prostática. Así es que se tiene que trabajar muy bien la fascia de Valdea de Denonvilliers para poder realizar una excisión total del mesorrecto.
Así es que más adelante dijeron, si este señor ha propuesto algo tan interesante, ¿por qué no podríamos hacer una excisión total de otra cosa? Y se basaron en la menor recurrencia local. ¿Por qué? Porque con el concepto de diseminación linfovascular, una disección más amplia, lógicamente, es más curativa. Y es así que el aumento de resecciones curativas aumentaron cuando se realizó este procedimiento, con más resecciones cero, sin tocar los márgenes del tumor, que las resecciones 1, que son aquellas que tocan los márgenes del tumor. La mejoría de la sobrevida fue publicada por un equipo que se juntó más adelante y dijeron, ay, ¿por qué no hacemos lo de ustedes, lo de nosotros y vemos qué es lo que pasa? Y lo veremos en una de las diapositivas. Y la mejoría de la sobrevida fue clara. Y el intervalo libre de tumor a 5 años también fue claro. Entonces hubo un señor que dijo, sería interesante comprobar lo que dijeron los ingleses. Sir Bill Hill, desde Inglaterra, propuso la Total Mesorectal Excision, y el señor Werner Höhenberger es un alemán que se encuentra en Erlangen y Berlín. Este señor viajaba muchísimo entre Erlangen y Berlín y dijo, lo que vamos a hacer es hacer como hizo Bill Hill. Vamos a hacer una resección completa del mesocolon. El problema es que se encontró con varios colones, porque anatómicamente conocemos el colon ascendente o derecho, el colon transverso y el colon descendente o izquierdo, sin olvidarnos del colon sigmoide, que llega a una parte intraperitoneal a convertirse en extraperitoneal cuando da su margen rectal. Así es que es bastante complicadillo. Entonces dijo Höhenberger, ¿qué hacemos? Veremos cómo se desarrolla el colon izquierdo y cómo se desarrolla el colon derecho. Por eso que es importante el plano embriológico. Segundo, es importantísimo conocer por qué hay un plano peritoneal visceral y un plano peritoneal parietal. Y tercero, trajo lo que Bill Hill dijo y lo que los otros cirujanos generales utilizaban, que era lo del low tie y el high tie. High tie era la ligadura alta de los vasos, cuanto más próximos a la aorta, mejor. Y low tie, en caso de patología benigna, por ejemplo, en casos de diverticulitis, o por ejemplo, en casos no malignizados de enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de América Latina, podríamos hablar, por ejemplo, de la enfermedad causada por Trypanosoma cruzi y dilatación del segmento distal del colon, como por ejemplo en el megacolon chagásico, y vólvulos de sigmoide. En ese caso no se necesita hacer un high tie, un low tie, y sirve muy bien. ¿Por qué? Porque no necesitamos resecar ganglios. Es así que hay varios conceptos. El primero, el de Bill Hill, que es el Holy Plane, y el segundo, el del high tie. Vamos más adelante y entramos en el plano embriológico. Quisiera decirles que el aparato digestivo del embrión, que se está desarrollando ya a las 2 semanas y media después de haber pasado de la fase de mórula, el aparato digestivo deriva de 2 membranas. La primera, la endodérmica, y la segunda, la mesodérmica. La endodérmica forma un epitelio intestinal y la mesodérmica formará una musculatura lisa. Y es de esta manera que el intestino, que viene de la interacción epitelio-mesenquimática mediada por células de migración, estas son las células que han sido identificadas, Edge de Hogg, BMP, FOXF1, determinan el crecimiento intestinal en los ejes principales. Y ustedes conocen 2 ejes, el primero un X y el segundo un Y. Pero cuando el embrión no solo se encuentra plegado, sino se encuentra rotando, hay un tercer eje, que es el eje X, y es de esta manera que junto con los genes HOX, junto con otras moléculas, estas participan en la regionalización del tubo digestivo. Es así que la asa intestinal, naciendo de la parte vascular de la aorta, tendrá una arteria principal.
y esa será la arteria mesentérica. La arteria mesentérica, lógicamente, está dividida en superior e inferior, y en estos casos es la arteria mesentérica superior la que da todo el origen al intestino grueso y al intestino delgado. Después habrá una separación, como veremos más adelante, extravitelina. Así se forma desde el complejo vascular aórtico la arteria mesentérica superior, y cuando este intestino primitivo, gracias a los genes de traslación en el tubo endodérmico, derivará del saco vitelino en dos: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Es más o menos ya cerca de la cuarta semana, que el intestino anterior dará toda la parte superior y delgada, con la relación al intestino medio, que dará parte del colon, y el intestino posterior se desplazará por debajo de la membrana peritoneal para llegar a juntarse con la arteria mesentérica inferior, que viene mucho más abajo de la aorta y que está extraperitoneal en la vida fetal. El eje X aparece en la rotación de la cuarta semana, y de esta manera el tubo digestivo se encuentra dividido. Así será que el colon ascendente será corto y derecho, situado en la región dorsal y más derecha del abdomen del embrión, y este se encontrará entre el ilion y el colon transverso. Este colon derecho estará unido a su porción inicial, encontrándose con el ciego, que da una válvula, lógicamente genéticamente predispuesta, que es la válvula iliocecal. Y de esta manera el ciego se continúa con el intestino delgado, que será espiroidal y de forma muy anárquica. Miren cómo se forma el divertículo del ciego en la tercera rotación, ya llegando hasta el final de la cuarta semana, y se encuentra al lado de todo el tracto digestivo intraperitoneal. Y vean cómo la mesentérica inferior empieza a dar sus ramos hacia el lado más izquierdo del colon. No se olviden que en el cordón umbilical y el saco vitelino se encuentra una vena y dos arterias. Y no se olviden también que por la arteria corre sangre venosa y por las venas sangre arterial. Y de esa manera, pues lógicamente, la irrigación placento-fetal y materno-placentaria se encuentra invertida. Seguimos ya casi para empezar la quinta semana, y la porción caudal del intestino posterior embrionario formará lo que se llama la cloaca. Gran problema. ¿Por qué? Porque la cloaca sirve de un reservorio común tanto a los aparatos digestivo como urinario, y esta membrana estará y habrá una membrana que dividirá la cloaca. De esta manera, la porción del intestino anterior se desarrolla de la membrana alantoidea, donde se llama la alantoides, y que inicia su cara ventral con un divertículo que crece cranealmente hacia arriba y hacia adelante, para formar un orificio umbilical, un celoma extraembrionario, que dará al final la vejiga y las vías urinarias. Como no es nuestro concepto, veremos cómo se forma el colon transverso, el ciego, que después bajará para traer lo que se llama el colon derecho, y la parte del intestino delgado. De esta manera se tiene una arteria mesentérica superior y una arteria mesentérica inferior ya divididas. Y para terminar, la cloaca, ya más allá de la quinta semana, se cierra gracias a la membrana cloacal, que resulta de la fusión, ahí está otro problema, endodérmico del intestino posterior y ectodérmico del intestino superficial, porque se tiene acceso a las vías urinarias y se tiene acceso a las vías defecatorias hacia la parte del canal anal. Ahí hay un conflicto de membranas de origen endodérmico, de origen mesodérmico y de origen endodérmico.
El mesénquima que rodea la membrana cloacal proliferará formando un relieve circular claro, con lo que ésta queda en el fondo de una depresión llamada proctodeo. Así se tiene el recto y el ano. No hablaremos de recto y ano, pero sí hablaremos de colon derecho, de colon transverso y de colon izquierdo, sin entrar en el detalle sigmoideo, más o menos a las 7 u 8 semanas de vida embrionaria. Más adelante las cosas evolucionan en final de rotación, fineza de membranas, fineza de fronteras entre membranas, y de esa manera las cosas ya se hacen en el embrión, que ya se convierte en un feto. Una vez que se tienen los conceptos de intraperitoneal, extraperitoneal, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, no nos olvidemos que la distribución anatómica puede también hacerse de dos maneras. La primera, sin tener en cuenta el colon transverso, y como lo propuso uno de mis jefes cuando llegué a Ginebra, y él fue el creador de la técnica inverse o reverse therapy, cuando se resecaban primero las metástasis hepáticas y después se operaba el tumor inicial. Gilles Montat, que murió de un infarto haciendo bicicleta en el Mont Salève de Ginebra, me dijo: Javier, yo pienso que hay dos colones. Y Pascal Gervais, con quien trabajaba, que es un muy buen amigo, me dijo: si el profesor Montat dijo que hay dos colones, entonces hay dos cánceres. Y estoy de acuerdo con ellos, y ese es uno de los conceptos que les estoy transmitiendo, en el sentido que se tiene una arteria mesentérica superior, que proviene de la parte inmediata abdominal, intraabdominal de la aorta, y se tiene una arteria mesentérica inferior antes de la bifurcación ilíaca. Es así que esas dos arterias principales, sin tomar en cuenta las renales y la terminal del sacro, pues lógicamente jugarán un rol indispensable en la migración linfoidea de los ganglios linfáticos. Y es así que estos dos señores me dijeron: Javier, si tomas colon izquierdo o colon derecho, se tiene un tumor derecho y un tumor izquierdo del colon. Así podrás tener un tratamiento estandarizado y clásico en este tipo de patología. Y desde el 1999 que pienso más o menos así. Entonces, tenemos los dos colones, los dos tipos de cáncer y lógicamente las divisiones ganglionares. Las divisiones ganglionares en la disección del colon han sido muy aleatorias. No se olviden que al principio la descripción de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud con relación a la clasificación de tumores era TNM, pero más adelante la National Cancer Statement en Estados Unidos estableció que los nódulos deberían ser clasificados y calificados de diferente manera. Es así que se tienen los nódulos de disección 1 o D1 en rojo, que son los más próximos al tubo digestivo. Existen los ganglios en disección D2, que son los azules y que se encuentran más allá de la primera barrera linfovascular entre el mesocolon y la raíz vascular propiamente dicha. Y el tercero, que es el D3, se divide en D3A o D3B. Los D3A están en los troncos principales arteriales y los 3B estarán en forma paraórtica o aórtica. Y de esa manera se tienen en los dos colones dos tumores D1, D2, D3, otros dicen D4 para diferenciar, y ahí entramos en la bagatela de quién paga más, quién paga menos, los patólogos se definen, no se definen. Yo tomo 3A y 3B. No se olviden que en el colon izquierdo se puede tener, y en el caso de disección rectal, hasta D4 cuando están más allá de las ilíacas externas. Entonces, ¿qué dijeron? Pues tenemos dos tumores y hablamos de dos colones. Lógicamente empezamos por el primer colon. Para mí el primer colon será el colon que se encuentra a la derecha y será el colon derecho. Anatómicamente tendríamos que
incluir el colon transverso. Así es que en los primeros análisis de la anatomía de los linfáticos se hicieron diferencias claras: D1, D2, D3A y D3B. Y si quieren pueden decir D4A, no hay problema, y no creo que la gente se vaya a enojar. Se tienen ganglios epiploicos, se tienen ganglios mesentérico-arteriales y ganglios al origen de la arteria mesentérica. En el caso derecho se dice la arteria mesentérica superior. Pero la naturaleza humana nos ha cambiado mucho y nos da un detalle importante: que la verdadera arteria cólica media se encuentra solo en 46% de los casos, y generalmente el tronco común de la arteria cólica media es corto, 2,5 centímetros. Esta arteria cólica media se encuentra en variante anatómica bifurcada en 2, bifurcada tardíamente en 4 o bifurcada a la raíz en 4, lo que hace que una verdadera cólica media no pueda ser catalogada de esa manera. Es así que, de acuerdo a la anatomía, si se tiene craneal o caudal, se tiene que ver la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y cómo se encuentra la cabeza del páncreas. De esa manera las cosas son bastante complicadas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un señor que se llama Park y que publicó en el Park en el Annals Surgical Oncology en 2009, y dijo: ¿qué es lo que está sucediendo con el cáncer de colon derecho? ¿Y qué es lo que pasa con los ganglios? Pues los ganglios van en 8% en los casos de cáncer del ángulo hepático del colon hacia la arteria cólica media. ¿Y esto sucede con todos los otros? Pues no. Este señor vio que el cáncer del colon derecho, no del ángulo hepático, sino del colon derecho, se iba en 25% hacia la arteria cólica media. ¿Y ustedes creen que las cosas no fueron más complicadas? Pues sí, en el mismo estudio vio que los cánceres de ciego, en 6,1% de los pacientes operados en cáncer de colon derecho, pues la diseminación de ciego iba hacia la arteria cólica media en el 6% que les he dicho. Es así que tan lejos en el ciego hacia la arteria cólica media se tiene hasta 6%. Si operan de 100 pacientes, 6 que ustedes pensarán haber resecado las cosas, pues tendrán una recidiva precoz. Es por eso que en el 2009 este señor dijo: de 500 casos que hemos operado, pues se tiene que realizar una linfadenectomía extensa. Y de esa manera, más adelante, en 2009, West, que estaba en el lado de Berlín, y Herrenberger, que estaba en el lado de Erlangen, publicaron 4 reglas. La primera: el tumor hacia el tronco venoso. Y ese es el tumor hacia el tronco venoso. Segundo, el tumor hacia el borde más próximo al tronco, y eso se establece hoy en día en 10 centímetros. Antes se establecía 5 y estaba tranquilo, pero a veces no puedes pasar tan cerca o tienes que pasar más lejos y son 10 centímetros. C se toma con relación al largo del colon y D con relación al mesenterio. De esta manera se obtiene una ligadura vascular en la raíz del tronco. ¿Por qué venoso? Porque ustedes saben que el sistema linfático corre al lado del sistema venoso, llevando todos sus circulating tumors, DNA, RNA, hacia la vena mesentérica superior, que se drenará más adelante en grandes troncos venosos y que llegarán al hígado. Y de esa manera pues hay que hacer una ligadura, una high tie. ¿Qué pasó con la clasificación anatómica? Pues dijeron: terminamos con la derecha, sí, vamos a la izquierda. No hay que hablar mucho de izquierda, pues eso no es bueno. El colon izquierdo incluye el tercio izquierdo del colon del transverso. Doctor Delgadillo. Diga. Disculpe, doctor. Estamos viendo la misma diapositiva desde hace varios minutos. No sé si Qué bien usted que ha me estado dijo. ¿Dónde avanzando. estamos?
Espérate. La del ¿Dónde te colon quedaste? derecho de izquierdo, donde está la foto de Gervás y... Mis queridos, se quedaron cerca. Mm. Voy a ver, mire. Alguien ha puesto un screen sharing post. ¿Alguien me habilita, por favor? Voy, estás habilitado Sí, pero alguien puso post. Estaba en pausa. y no sé quién, porque la única que puede soy yo. Fuiste tú. No, ¿Empezamos de nuevo? ¿Lo ven? De todas formas, la conferencia la hemos llevado, A ver. creo que bastante bien. dale a ver. ¿Está? Está en la de la misma que te... Ahora sí pasó. Perfecto. Es lo que les decía. Volvemos a retomar. La clasificación anatómica dice dos tipos de colon, dos tipos de cáncer. Un colon derecho y un colon izquierdo. Y de esa manera que lo que les decía la OMS dictaminó el TNM, pero más adelante el National Comprehensive Tumor Center dijo, tenemos que calificar, y le están viendo, ¿no? La clasificación de los ganglios. Se tiene una D1, una D2, una D3A y una D3B, o si quieren una D3 y una D4. Los ganglios en rojo son aquellos de D1, los que se encuentran más cerca al tubo digestivo propiamente dicho. Los ganglios D2 son aquellos que se encuentran entre la parte vascular del tubo digestivo y los troncos vasculares importantes. D3 en los troncos vasculares importantes y D4 en la aorta o en el tronco principal. De esa manera se ha dividido un colon izquierdo. Participants can now see your application. Ok. Se ha dividido el colon izquierdo y el colon derecho. El colon transverso entra en el colon derecho. ¿Por qué? Porque más adelante ya habíamos hablado de la anatomía de los linfáticos. Hay ganglios linfáticos epiploicos, hay ganglios linfáticos mesentérico-arteriales y hay ganglios linfáticos al origen de la arteria mesentérica superior, sin olvidarse de los ganglios al lado de la vena mesentérica superior. ¿Están viendo pasar las diapositivas? Sí. Sí, doctor. Bueno. Ok. Habíamos hablado de la verdadera arteria cólica media. Y se sabe por disección anatómica que la arteria cólica media verdadera solo se encuentra en la mitad de los pacientes. Es así que ella tendrá bifurcación precoz en dos en su origen, bifurcación en 4 ramas más allá de su origen y bifurcación en 4 ramas al origen. Entonces, las variantes anatómicas son tan vastas que la mitad de sus pacientes tendrán una arteria cólica media aberrante o varias arterias cólicas medias aberrantes. Es más, si se tiene una arteria cólica media única, esta tendrá un tronco común bastante corto, lo que les dará inconvenientes. Si ustedes operan por laparotomía es mucho más accesible, pero en laparoscopía o robótica las cosas cambian. La clasificación anatómica, como les decía, tiene que ser bastante minuciosa y tienen que llegar a la raíz de la cabeza del páncreas cuando pasa la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Se tiene el duodenum y ahí pueden decir que ustedes han llegado a la raíz ganglionar. ¿Qué es lo que pasó? Ya les había dicho que Park presentó en el 2009 un análisis de metástasis en los ganglios, ya sea del lado derecho en cánceres que se encontraban operados, ya sea en ciego, colon derecho o ángulo hepático. Y se dieron cuenta que los cánceres del ángulo hepático del colon iban a la arteria cólica media en 8% de los casos. Cánceres que se encontraban en el colon derecho iban a la arteria cólica media en 25 de los casos. Y aún peor,
Les vuelvo a repetir, los cánceres de ciego iban a la arteria cólica media en 6% de los casos. Eso quiere decir que sin hacer una linfadenectomía extensa, los cánceres de ciego y los cánceres de colon derecho pues tendrán una recidiva si no se realiza una linfadenectomía extensa. Así, los de Berlín y los de Erlangen establecieron en el 2009 también que existen varias referencias con relación a la ligadura vascular, y una es la del tumor hacia el tronco venoso, dos, la distancia de la neoplasia hacia los extremos del tubo digestivo, dice 10 centímetros en lo largo del colon, y tomar el más amplio grado de la zona del mesenterio para poder tener el mayor número de ganglios. Las diapositivas están pasando. Sí. Está bien, porque me preocupa, porque esta presentación es pesada. El colon izquierdo incluye el tercio del colon transverso, el ángulo esplénico, pues lógicamente el ángulo esplénico, el dibujo acá no me gusta porque el ángulo esplénico nunca es así, el colon descendente y el sigmoide. Estos están irrigados por ramas de la arteria mesentérica inferior y lógicamente la cólica superior izquierda y el tronco de las sigmoideas. No se olviden de la arteria mesentérica inferior, el tronco de las sigmoideas, la cólica izquierda y lo que han llamado muchos el arco de Riolano, que se anastomosa con las arterias que vienen del otro lado de la mesentérica superior gracias a la arteria de Drummond. Arco de Riolano y arteria de Drummond tienen este mismo común denominador. No se olviden tampoco o también que la arteria mesentérica inferior dará la arteria rectal superior. Y la clasificación anatómica lógicamente nos lleva de la misma manera que en el colon derecho a varias disecciones ganglionares de 1, de 2, de 3A, de 3B o de 3 o de 4. Para agregar un problema más a los ganglios, quiero decirles que existe lo que se llama el ctDNA. Son estudios inmunológicos, químicos y celulares que se han realizado en la sangre de gente que tiene tumores de colon, de preferencia izquierda, y derecha igual, y el ctDNA habla del Circulating Tumor DNA. Quiere decir que lo primero que sale de una célula tumoral es el DNA que se encuentra circulando hacia el torrente vascular venoso para llevar metástasis. Y es de esta manera que tiene que realizarse, lógicamente, una buena disección ganglionar de acuerdo a donde se encuentren los tumores. Así, los cánceres situados en el colon izquierdo son casi la mitad del total de los cánceres de colon, habiendo en los últimos años disminuido un poco frente a los cánceres de colon derecho. ¿Por qué? Primero por varios problemas medioambientales y segundo por la capacidad que se tiene a diagnosticar hoy en día por colonoscopía precoz los tumores de cáncer de colon derecho. Es así que la curva se está invirtiendo. Desde finales del siglo XX, estamos hablando de los 1999, el debate está centrado no solo en la expresión longitudinal del colon a resecar, como les había dicho, los 10 centímetros, sino sobre la extensión mesentérica. Cuanto más lejos, aún mejor. Cuando la high tide sea mucho más próxima de los vasos, de la raíz de los vasos, será mucho mejor. Entonces, el nivel de ligadura y la sección de las arterias nutricias está en estrecha relación con la importancia del vaciamiento ganglionar. Viene de la mano. Damos la vuelta a una página que se llama la página embrionaria, damos una vuelta a la página que es la página anatómica, 2 colones, 2 cánceres, y ahora entramos a las modalidades quirúrgicas. Este es el capítulo quirúrgico, esto es lo que nos interesa. Es un tema bastante discutido, todos estos años ha tenido una importancia.
remarcable en decir que el mayor número de ganglios por pieza quirúrgica resecada es importantísimo. Es así que si hacen una resección de colon derecho o de colon izquierdo, no importa, y que su patólogo les ha reportado 8 ganglios y ustedes están contentísimos porque se dieron cuenta que sacaron el tumor, pues están contentísimos de mala manera, puesto que se necesita resecar mucho más ganglios. Eso no quiere decir que ustedes hayan hecho un mal trabajo. Tal vez quiere decir que su patólogo no ha buscado todos los ganglios. Es así que ustedes tienen que tener unos ojos muy cándidos y muy amables con el patólogo y tienen que decirle, por favor, busca siempre varios ganglios. Eso quiere decir más de 15, más de 20. Ah, qué interesante, no los buscaba, yo solo buscaba los que se miraban. Es un trabajo suplementario para el patólogo para que él vea todos los ganglios que ustedes han resecado. Y si a pesar de ese trabajo él les reporta 9 ganglios, quienes están fallando son ustedes con su técnica, así es que hay que mejorarlo. Existe una relación significativa entre el número de ganglios de la pieza resecada y lógicamente la sobrevida a distancia, debido al circulating tumor DNA que está saliendo del tumor. Lógicamente, sin ser explicado como un fenómeno de stage migration, no se ha podido determinar cuándo el stage migration comienza y cuándo el ctDNA ha salido. Si ustedes pudieran decirlo, pues yo creo que recibirían un premio Nobel. Es así que para evitar ese tipo de situaciones en las que no se sabe cuándo el tumor está mandando DNA, el número de ganglios en la pieza no tiene que variar y no tiene que ser muy pobre o muy poco, debido a que los factores como edad, estadio del tumor primario, lado anatómico, minuciosidad del trabajo, etcétera, inciden en la extensión y en la resección mesentérica y lógicamente inciden en el resultado que su paciente obtenga después de la cirugía. Y esta es una de las primeras diapositivas de las cuales quiero hablarles. Este es un señor que se llama Jacques-Louis David. Ha hecho las Sabinas, es una cosa enorme en el Museo del Louvre, ¿eh? Y tiene un cuadro de más de 5 metros de alto, en el que este señor se llama Tatius, esta señora es Ercilia, y finalmente este señor es Romulus. No, miren esta señora que lleva un niño ahí en medio de la plaza donde hay una masacre terrible. Son imaginaciones de esa época y yo creo que vale la pena recordar que también hay arte en la desgracia. Sigamos. Después de nuestro paseo por el Louvre, tenemos una resección clásica. Resección quirúrgica clásica del colon izquierdo. Estos dibujos los he fotocopiado de uno de los textos clásicos que se llama Gallagher Surgery Text. Y ese textbook pues nos hablaba de la resección segmentaria de los tumores. Y en esos libros de la época estamos lejos de estar seguros que la práctica quirúrgica diaria era una conducta ortodoxa seguida de forma uniforme y que ceda al lugar de resección limitada. No veían la necesidad de ir hasta el origen de los vasos, no hacer una high tie, y era suficiente resecar el colon que se encontraba enfermo. Uno de mis antiguos jefes decía 2 centímetros está suficiente, lo que no es cierto. Hasta los 1970, muchos de ustedes no habían nacido, la conducta estándar estaba basada en los estudios anatómicos de aquellos señores. No se olviden que hubo Testu, hubo Rouvière, hubo Jameson, Dobson, y decían que la hemicolectomía izquierda clásica pues, se basaba a los 5 centímetros y 5 centímetros del colon izquierdo donde se encontraba el tumor, es decir, la resección del colon izquierdo que involucraba el tumor, con anastomosis ya sea transverso, recto intraperitoneal, sin o con bajada del ángulo esplénico, no les importaba mucho. Pero, al final de los 77, el señor Foglia, Longmire, otro señor que se llamaba Busuttil, publicaron un cuestionamiento de la necesidad de una hemicolectomía para, por ejemplo, el cáncer de sigmoide. Y dijeron, sí, pero si es sigmoide, pues podríamos hacer una resección segmentaria limitada.
solamente sigmoidectomía y así estamos tranquilos. Solamente necesitamos sacar el mesosigmoide y se tiene que hacer una ligadura a nivel del origen de las arterias sigmoideas. No más. El argumento tenía una morbilidad postoperatoria efectivamente menor porque la resección era menor, pero los resultados oncológicos eran pues nada interesantes y la hemicolectomía tenía también los mismos valores. Entonces dijeron, ¿qué es lo que pasa? Lo que ha dicho Longmire, Busuttil, y revisaron de nuevo las series retrospectivas en el estudio de ENCA, unos añitos después, del 77 al 81, y revisaron todas sus colectomías, hemicolectomías, en aquellos casos que no fueron seleccionados, hubo una inclusión que no fue aleatoria, el número de resecciones fue disparejo, y dijeron, la conducta transicional hay que resolverla. Y Griffin les metió una carta al editor terrible en el Diseases of Colon and Rectum un año más tarde, diciendo ustedes no pueden proponer resecciones segmentarias. Y es así que llega la segunda revolución quirúrgica. ¿Cómo que resecciones segmentarias? Vamos a la revolución. Y esto lo hizo un francés, es otro cuadro de esos de 5 metros también, está en el Louvre, y se llama Eugène Lacroix. Eugène Lacroix ha pintado la libertad, pechos al aire, y dice, vamos a tomar la Bastilla y la Catedral de Notre Dame que se ha quemado. Pero aquí hay un señor que tiene aspecto de letrado y parece muy instruido, pero lleva un mosquetón y también hace la revolución. Aquí hay un niño que tiene 2 armas y que también hace la revolución. Y finalmente se tiene la Bastilla y la Catedral Notre Dame, que no tenía todavía sus columnas quemadas como lo es hoy en día. Entonces, no toda revolución es lo que significa y no significa todo lo que es. Entonces, les hablo de la resección realizada por especialistas. Ya en los años 82, Longmire había propuesto y Griffin se había hecho el incriminador con esa su carta en el Diseases of Colon and Rectum, y dijeron, no pueden seguir haciendo resecciones segmentarias y los cirujanos generales no tienen que operar más. Todo el mundo puso cara larga y dijeron, ¿quién va a llevar el estudio? Pues hubo uno que se llama Hermannek y pues sacó todas las hemicolectomías de los cirujanos generales y las hemicolectomías de aquellos cirujanos que solo hacían colorectal. Y el 99, este señor demostró con una estadística irrefutable que el factor cirujano llevaba unos resultados de cirugía en cáncer de colon mejor. ¿Por qué? Porque si el cirujano es colorectal y está acostumbrado a hacer resecciones amplias con disección ganglionar y high-tie, lo hará mejor que un cirujano general que no está acostumbrado solo a hacer a colorectal, sino también hace fracturas de muñeca, hace apendicitis y hace también cirugía gástrica. Entonces, pues, muchos han evidenciado mejores resultados en cirujanos especialistas colorectales y en cirugía colorectal con criterios estandarizados que los cirujanos generales. Este dibujo viene de Inglaterra, viene del sector de Kirk, que hablaremos en 2 minutos. Entonces, ¿qué pasó? El señor que ya vieron al principio, que se llama Hohenberger, desde Erlangen, se puso en contacto con sus amigos en Berlín, Klaus Matzel, que es el inventor de la neuroestimulación de Sacre, y Merkel, dijeron, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer una resección completa del mesocolon. Buena idea. ¿Cómo hacemos esto? Pues seguimos los planos embriológicos. ¿Qué planos embriológicos? Aquellos que hemos hablado a la raíz de los vasos. ¿Y cómo se hace? Se respeta una ligadura arterial central, mesentérica superior con las diferentes variables, la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, la arteria cólico-secoapendicular. Esas cosas son las que tienen que llevarse a cabo. Ah, no es derecho, es izquierdo. Pues entonces la arteria mesentérica inferior, vean la raíz de la sigmoidea, vean el arco de Riolano y vean cómo va la arteria de Drummond. Esa es la base. Entonces, estos señores, dijimos, lo hacemos así, hicieron 1438 colectomías, todas en resección cero. ¿Por qué? Porque hicieron más de 8 centímetros de distancia al tumor, sacaron 97.4 de tumores de esa manera. Los ganglios por pieza, ¿han visto? 32. ¿Por qué? Porque tal vez él no los había visto, pero su patólogo fue a buscarlos.
la recurrencia locorregional era menos de 5% y la sobrevida a 5 años era más de 80%. Es así como Hellenberger se hizo famosísimo en el mundo entero y de esta manera se hace la high-tie lejos del tumor, tranquilamente, muy cerca de los vasos nutricios. Y de esa manera, en la parotomía, se puede ver de manera translúcida por dónde van los vasos nutricios, los ganglios linfáticos, hasta la raíz que se necesita. En cirugía laparoscópica y en cirugía robótica no se tiene este tipo de imagen translúcida. Esto es hasta casi anecdótico. ¿Y qué es lo que pasó? Como los alemanes dijeron, nosotros tenemos que hacer una resección mesocólica extensa, los ingleses dijeron, es cierto. Y no fue como lo hizo Bill Hill con la Total Mesorectal Excision. Esta vez lo hizo Quirk y Paul Finan. Quirk y Finan están en Leeds. Señores, es un flaco alto, largo, longilíneo que a veces tiene una barba mal rasurada. Y dijo, vamos a ver si es cierto. Y vieron la calidad de exéresis mesocólica. Y dijeron, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo nosotros operamos. Los alemanes están teniendo mejores resultados que nosotros. Y vieron con N1, mesocólico puro, N2, intramesocólico y N3, músculo mesocólico, cómo la cantidad de ganglios en resección eran directamente proporcionales a la sobrevida de sus casos. Y así, este señor dijo, si los alemanes pueden, los ingleses podemos. Y compararon el estudio. Y lo que pasó fue que había una franca diferencia en sus discípulos entrenados entre el grado mesocólico y el número de ganglios. Y dijo, ¿por qué estamos sacando menos ganglios en Inglaterra? Simplemente porque no hacían una resección extensa. ¿Y saben lo que hizo este señor Quirk y este señor Finan? Enviaron sus residentes a Dinamarca y los de Dinamarca fueron a Erlangen y a Berlín. Vamos a ver cómo hacen. Y en un tercer estudio comparativo vieron la calidad de resección del mesocolon en el hospital de Hillerød en Dinamarca, donde los residentes se fueron a entrenar a Erlangen y en los hospitales encontraron casi la misma diferencia. Entonces dijeron, ¿cuál es el cambio? El cambio es que tienen que tomarse 2 cánceres, 2 cólones y tenemos que ir a la raíz de los vasos. Es así que en el caso de colon derecho, les vuelvo a repetir. Primero, se tiene que tener visualización de cava y aorta en caso de la parotomía, el proceso uncinatum del páncreas, la arteria mesentérica superior, se tiene que ver cómo vienen las cosas. Me han puesto pause. Estoy en pause. ¿Me pueden liberar, por favor? No puedo pasar las diapositivas. Está en pause. Doctora. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo no puedo pasar. Está en stop sharing. Pero yo creo que es tu computadora, no esta. Xavier, Esas. A ver. Porque yo no he movido ¿Qué absolutamente está nada. pasando? ¿Me están viendo qué pasa? No, vuelve a compartir pantalla. No estás compartiendo pantalla. Okay. Share screen. ¿Dónde estamos? Boom. Share. ¿La ven? Excisión completa del mesocolon. Principios. ¿La ven? ¿Aló? Sí, estamos viendo. Perfecto. Entonces, cuando se tiene una resección de colon derecho, hay que ver la vena mesentérica superior. Hay que ver, lógicamente, la arteria mesentérica superior. No se olviden que los límites del proceso uncinatum del páncreas es la vena cava inferior y finalmente el tronco de la aorta. ¿Ven el video?
Laparoscópicamente se tienen este tipo de instrumentos. Se visualizan sin la transparencia de la luz, el eje vascular. El cirujano, dependiendo de dónde opere, en este caso un colon derecho, pues tiene que localizarse del lado izquierdo en la laparoscopía. ¿Se ve el video? Sí, doctor. Perfecto, ok. La disección puede hacerse de diferentes maneras. Quirúrgicamente se hace una disección que se llama from the middle to the external, que es en este caso. Si se hace from the middle to the external, se hace from the bottom to the up, o se hace to the up to the bottom. Y de esa manera se puede tener una manera de bandera, si quiere. Así se moviliza el meso. Se tienen que seguir los ejes. En este caso se tiene dos tipos de disección, con electrocirugía o con liberación de movimientos de rebaja del meso. Se puede hacer de arriba a abajo, de abajo a arriba. Las ligaduras vasculares se pueden hacer con un sistema de sellado eléctrico o se pueden utilizar clips. Si son muy hábiles, pues los hacen a la mano. Yo no los he hecho, siempre hemos utilizado clips. O sello vascular. Se siguen los ejes vasculares hasta la raíz del tronco, ya sea vascular arterial o del tronco vascular venoso. Y de esa manera se tiene que visualizar el duodeno, por ejemplo, y el páncreas. Todos esta fascia de Tolt es mucho más fácil de resecar y se tiene que llevar todo lo que es la parte más externa hacia el medio. Si se continúa y se tiene el colon izquierdo, lo más importante son la ligadura de las sigmoideas. Otra cosa es la sección en la parte más alta del recto. Tiene que verificarse el muñón, cómo se tiene que hacer la anastomosis. Este es un punto muy álgido en el caso de vascularización y anastomosis, y lógicamente es uno de los puntos que se llama de fuga. Y bueno, si llegamos a este punto, nos hemos ido lejos del Musée du Louvre y ahora estamos en el Metropolitan Museum de New York. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Este es un liberador, esta es una pintura de la guerra libertaria de los Estados Unidos cuando se liberaron de los ingleses. Y aquí se tiene a su primer presidente, que se llama George Washington. Pero lo que es interesante en este cuadro es que no todo lo que se ve es lo que se observa. Y es así en la cirugía. Por ejemplo, este señor que lleva la bandera fue otro de los presidentes de los Estados Unidos y se llamaba James Monroe. Pero lo que llama más la atención de este cuadro que también mide 6 metros, una cosa enorme, es este señor, que no es un señor, es una señora. Es un marino andrógino que Emanuel Leutze en 1851 presentó, y es algo que me llama siempre la atención. Se tiene la luz hacia atrás como si fuera algo que viene más adelante, y no siempre lo que se ve es lo que se observa. Por eso se tiene una tercera revolución quirúrgica. No se olviden que hay unos témpanos de hielo que pueden hacer zozobrar el barco de la libertad, y aunque este señor esté muy seguro, o el cirujano esté muy seguro, no siempre lo que se ve es lo que se observa. Es por eso que se tiene una tercera revolución quirúrgica. La primera fue la abierta, la segunda fue la disección de los ganglios hightai-lowtai, y ahora esta tercera revolución quirúrgica hace que esta resección se la haga por robótica. Se hicieron estudios con laparoscopia que mostraron mejoría laparoscopia, pero con la robótica es increíble. Esta diapositiva habla de lo que se llama la resección medial lateral. No tiene mucha conversion rate, como podrán ver, el peor es 3%.
fugas están entre 2.13 y 1.2 y estamos hablando de sutura robótica. Pero lo que más llama la atención es que en este resultado presentado por una doctora que es Wanda Pats, que la ha sacado muy clara, en la disección de arriba hacia abajo, medial to lateral, esta señora saca 41 ganglios por vía robótica. Así es que ya ven a George Washington y James Monroe detrás diciendo yo creo que esto es lo mejor. Sí, solo que el robot cuesta más de $1,500,000 y no todos lo tienen. Es por eso que quiero darles mi mensaje. Es un poco complejo, pero es importante que sepan que tenemos 3 grandes revoluciones. Esta primera que fue hecha por Jacques-Louis David, donde están las ercillas. Esta que fue hecha por Eugène Delacroix, donde está la libertad con los pechos libres y este inteligente que dice yo también hago la revolución. Y después aquí tenemos a George Washington navegando sobre los témpanos de hielo. Primero, la importancia del conocimiento de la evolución embriológica del peritoneo, tanto visceral y parietal, para una disección del mesocolon y su completa excisión. El mensaje está ahí: 2 cólones, 2 cánceres. La importancia del mayor número de ganglios. Hoy por hoy se dice que 15 es el número mínimo aceptable, identificados y resecados en la pieza mesorrectal, con márgenes de más de 10 centímetros entre el tumor y la parte más distal del tubo digestivo propiamente dicho. Existe una relación significativa en el mayor número de ganglios en la pieza operatoria resecada y la sobrevida. Distancias, lógicamente, es directamente proporcional, sin ser explicada como fenómeno de stage migration. ¿Por qué? Porque no podremos decir cuándo de circulating tumor DNA nos dará la estandarización oncológica a pesar de lo prometedor del inmunomarcaje. Eso quiere decir que podemos hacer un inmunomarcaje precozmente antes de la cirugía. Los biotrazadores oncológicos y la detección de este ctDNA todavía está en fase de afinamiento y yo pienso que dentro de poco tendremos los resultados definitivos más o menos como el 2025, 2030. Los procedimientos mini-invasivos como la célula y la robótica, pues sí, son más ventajosos. Esta señora Wanda Pats nos ha demostrado que saca hasta 41 ganglios en robótica, cuando hay otros por cirugía abierta que solo sacan 10. Lógicamente, en relación a los cirujanos generales, hablarles de la buena disección linfovascular y sobre todo que no haga una ligadura baja. Estas son las primeras conclusiones, estas son las científicas y estas son las revolucionarias. Y este es mi mensaje. Generalmente no hago política, pero esta es la situación que se vive. Hace unos días, ahora estamos el 17, pero hace menos de una semana, el 10 de septiembre, en la Universidad de Educación Shahid Rabbani, en Kabul, pues las cosas están pasando de esta manera. Las estudiantas están frente a la profesora y al final de cuentas no se sabe quién enseña a quién. Muchas gracias por el tiempo, lo siento por haberme pasado un poquitín, lo siento también por los problemas de diapositiva. Trataremos de hacer una discusión muy rica de acuerdo a todo lo que hemos podido dar hasta el momento. Muchas gracias de nuevo, gracias Ingrid y gracias a los organizadores. Top Shari. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Bueno, de verdad que yo creo que ha sido bastante buena y magistral, doctor Xavier. ¿No me escucha bien? Sí, te escucho bien. Ok, bueno, queremos darle las gracias a usted por toda esta conferencia. Me parece que fue bastante enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, a partir de este momento vamos a abrir la posibilidad de que, bueno, recordemos que aquí tenemos un conjunto de residentes, estamos ahorita aquí en Venezuela en un auditorio con residentes del servicio de cirugía y de coloproctología. Yes.
Bueno, los residentes hicieron varias preguntas, un pool de preguntas, de las cuales después de su conferencia, pues tenemos pensado hacerle preguntas de acuerdo a todo lo que usted nos enseñó. Antes de ir con eso, pues yo quisiera darle la palabra a la doctora Melo y darle la palabra a los otros docentes que estoy viendo que son profesores, coloproctólogos y cirujanos que están conectados en este momento. Doctora Melo. Bueno, Estefanía, nada, primero agradecer a Xavier que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros en estas actividades. Lastimosamente no pude estar viendo la presentación, pero los pequeños momentos que pude conectarme, pues estaba atendiendo a un paciente, pues evidentemente fue muy buena, muy didáctica y magistral como siempre. Bueno, la idea aquí básicamente es que los chicos aprovechen y que ellos den o hagan las preguntas que tengan a bien hacer para generar una discusión. Y bueno, nada, adelante, esta sesión es de ustedes. Yo soy una invitada. ¿Hacen mucha cirugía laparoscópica o hacen más cirugía abierta? Que me llamó la atención, doctor Xavier, es que al inicio de la cirugía oncológica del colon siempre fue orientada en ser lo más radical, de ser lo más radical posible, y después vino como un intermedio en donde más bien hubo muchos trabajos que analizaban el hecho de tratar de ser lo menos radical, es decir, que la resección fuera lo más sencilla posible, basados en el menos es más. Pero toda la data bibliográfica que usted nos muestra más bien habla de lo contrario, que debemos ir hacia el origen, debemos, mientras más ganglios, pues mayor radicalidad vamos a tener en ese paciente. Y de las cosas que particularmente a mí me llamó la atención es ese 6% de pacientes con tumores de ciego que pueden tener una afectación a nivel de la cólica media. O sea, nosotros venimos con el patrón de la ligadura de la cólica derecha, de la iliocólica y de la rama derecha de la cólica media. ¿Es ahora algo nuevo o tenemos que empezar a implementar o está descrito en alguna parte que la ligadura deba ser a nivel del origen de la cólica media, incluso en tumores de colon derecho, o vamos para allá en algún momento y todavía no se ha estandarizado esa disección? Bueno, esa va a ser mi pregunta. Después le voy a dar la posibilidad a los residentes que hagan su pregunta. Estefanía, perdón, pero te preguntó Xavier cuál era el porcentaje de cirugías laparoscópicas y abiertas que hacían. Quería él saber. Bueno, en el Hospital Domingo Luciani, donde estamos nosotros trabajando, casi el 100% de las cirugías son por vía abierta. Las cirugías de colon y de recto, la mayoría son por vía abierta, realmente. Eso quiere decir que tienes un punto en favor, que es la falta de consenso. La falta de consenso con relación a la estandarización de la total mesocolon excision no está completa. Se tienen los principios de base para cirugía abierta. Eso quiere decir que tienes que tomar un colon izquierdo y un colon derecho. Si tu colon derecho tiene un tumor bastante grande, tu paciente es joven y tu cirugía es abierta, pues tienes que proceder a una hemicolectomía derecha con ligadura de la arteria cólica media clara, con resección de 2, posible de 3, cuanto más joven de 3. Si haces tu colectomía derecha, tienes que ser clásica y tienes que ser clara
para que tengas una buena disección ganglionar, tienes que por lo menos ver el proceso uncinatum del páncreas y la vueltita que le da el duodenum en tu disección, ya sea empieces por el lado exterior o ya sea empieces por el lado medial. Tienes que ver el tronco de la vena mesentérica superior. Ten cuidado, no te olvides de la diapositiva de los británicos donde hay ese panel de autopista donde dice ten cuidado con el tronco venoso de Henle, porque es un tronco venoso de la madre. ¿Por qué? Porque es tan frágil, es tan redondito y tan cortito que un desgarro del tronco venoso de Henle te puede costar más de un infarto durante la operación. Así es que no te lo deseo, no deseo que el paciente sangre, pero tienes que estar muy cerca de tu tronco venoso. Segundo, tienes que hacer un pase con esas pinzas de codo. Acá nosotros le llamamos la pinza Oshogenesi, que te permite pasar con prudencia tu pasahilo. O sea, en Latinoamérica le llamamos el pasahilo. Pasa de a poquito, no abras de entrada, abre de poquito, libera el mesenterio. Que tu ayudante tenga una pinza pasahilos también larga, que no sean cortas, que no estén cargando sobre la gente. Tiene que ser muy fácilmente llegado y que tu ligadura pues lógicamente sea doble. De esa manera podrás tener un buen control vascular y el resto sale solo, ¿no? Gracias, doctor. No hablamos de punto de vista robótico o laparoscópico, puesto que la disección es diferente. Puedes empezar con cierta disección vascular a la raíz y sales después de la raíz hacia la parte más exterior. Aunque tu asistente sea malísimo, es muy difícil tirar de una estructura intestinal con una pinza de ayuda laparoscópica y desgarrar un vaso nutricio. No es tan fácil. Y lógicamente robótica pues aún menos, pero todo lo que es tembladera, todo lo que es campo visual y resección cambia. ¿Por qué el robot tiene tanto éxito en el mundo desarrollado? Lo que pasa que en Latinoamérica ustedes tienen unas manos delicadas, muy finas y muy hábiles. En los lados desarrollados de los gringos tienen unas manos muy grandes y son como unas palmas de esos que bucean, así es que causan más destrozos que otra cosa. Por eso que el robot les limita esas destrucciones y ahora sacan muy buenas piezas quirúrgicas. Es una manera de amortiguar su falta de habilidad. Así es que Latinoamérica tiene todavía su honor, y es el de la habilidad quirúrgica, el conocimiento anatómico y la minucia en la excisión ganglionar. Es importante. Xavier, Estefanía te hizo la pregunta de si era un nuevo concepto eso de... Ningún nuevo concepto. Ningún nuevo concepto, no hay nada nuevo. Falta de estandarización y no son resecciones cortas. Las resecciones, como les decía, tienen que ser largas y ya tienes un colon derecho y un colon izquierdo. Ni te preocupes. Bueno, doctor, ahorita voy a pasarle el micrófono a la doctora Isabela, que es residente de tercer año del Servicio de Cirugía 1, que le va a hacer una pregunta. Tan lindo. We are recording. Buenos días. Hola. Mi pregunta es, en base a su experiencia, ¿cuáles han sido las complicaciones más frecuentes de la resección mesocolónica total y qué recomienda para ello? Ya. En experiencia personal, tenemos que dividirla en 3 fases. Experiencia personal precoz, experiencia personal avanzada y experiencia alternativa. Voy a hablar después de la experiencia alternativa. En experiencia personal precoz, es que fue cuando yo también era residente y tuve mucha hemorragia. Si hay algo que me queda muy sensible, es la parte de desgarro venoso del tronco de Henle en caso de mi colectomía derecha. Segundo,
ya después de que conocía los riesgos y no desgarraba vasos. El segundo es la no disección completa del mesocolon, dejando ganglios positivos. Y depende de este concepto de circulating tumor, que pues dejas ganglios positivos y lógicamente tu curva de sobrevida no es buena. Complicación hemorrágica y complicación de recidiva a corto plazo al principio de la experiencia. Y la experiencia alternativa es la experiencia de mini-invasiva. Estoy muy agradecido a la vida, puesto que a la edad que tengo hoy he podido encontrar cirujanos como Hechenberger que hacían la parotomía mediana supra e infraumbilical, contornando el ombligo por izquierda o por la derecha, y hacíamos una laparotomía tranquila y sacábamos todo por transparencia. He hecho hemicolectomías tanto izquierdas o derechas con laparoscopia y no es lo mismo. Si necesito otra técnica. Y al principio en las técnicas alternativas, en la paroscopía, y eso tienen que prepararse porque eso va a llegar, son los problemas anastomóticos. Y tienen que ser muy claros con los dispositivos que utilicen para hacer las anastomosis. Una vez que hayan alcanzado cierta destreza y de manera laparoscópica estén más seguros, se puede hacer una anastomosis manual. Y la anastomosis manual es mucho más segura desde mi punto de vista que la anastomosis mecánica. Es por eso que, como soy un maricón, me encanta hacer anastomosis mecánica más sutura manual reforzable, porque si me da mucho miedo. Así es que ahí va, hago los dos. Se tienen problemas hemorrágicos, problemas de recidiva local y problemas anastomóticos. Ese es desde mi punto de vista. Muchas gracias. A ti te agradezco. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Mi Querido. nombre es Luis Salazar, soy residente de Servicio General de Servicio de Cirugía 1. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación, de verdad estupenda, muy enriquecedora, como dice la doctora. Yo tenía, bueno, mi pregunta era, bueno, bajo el contexto de una emergencia, doctor, a nuestros hospitales aquí en Venezuela, si no contamos con una biopsia o, digamos, una precisión diagnóstica antes, y bueno, tenemos alguna duda en el diagnóstico, por lo menos a mano de cirujanos menos experimentados, o teniendo en cuenta diagnósticos diferenciales como tumoraciones inflamatorias, ¿qué nos recomienda usted para hacer qué nivel de resección o qué ligadura, a qué nivel de los vasos, bueno, los vasos ya mencionados, nos pudiese recomendar usted en estos casos que no tenemos un diagnóstico certero? Te agradezco infinitamente, eres un muchacho brillante, puesto que a más de brillante eres un malandro, me la has puesto difícil. Es uno de los puntos de problema hoy en día, el definir claramente de qué manera se procede a hacer una cirugía oncológicamente favorable en caso de emergencia. Y el problema es que la emergencia tiene un serio inconveniente, y el mayor inconveniente de la emergencia es 1, infección, o 2, oclusión. Y si ya tienes infección, o sea, ya tienes oclusión, el tipo de resección, encontrarte muy a gusto en la sala de operaciones para hacer una resección oncológica adecuada en emergencia, nunca, y eso te puedo decir, nunca es bueno. Así es que tu resultado oncológico en urgencia no siempre será el adecuado. Y por eso, cuando hay más que infección, oclusión, el estándar está en tratar de levantar la oclusión, ya sea con stent o ya sea con sondas, y llegar a un estadio adaptado para que el paciente no se encuentre en esa barriga enorme ahí y que tú estés tratando de hacer la ligadura más próxima. Es muy complicado. Por eso que se trata de hacer electiva la cirugía, pero si no se puede, pues lógicamente dependerá del grado de
habilidad del cirujano y de su experiencia. Es por eso que no hay deshonor, y eso te digo, no hay deshonor, ningún deshonor en que llames a uno más viejo, más antiguo o con más experiencia. Ahora hay estos teléfonos portables, todo el mundo puede llamar a todo momento y si el primero no te responde, habrá un segundo que te responderá y te ayudará a sacar ese colon en esa situación de urgencia, aunque tengas la infección. Si tienes infección, no te aconsejo hacer fácilmente anastomosis, es mejor hacer una estomía. Ahí va, Muchas gracias, doctor. a ti te ruego. Buenos días, mi nombre es Carlos Díaz, igualmente del Hospital Domingo Luciani, el Servicio de Cirugía 3. Quería preguntarle, en su experiencia, ¿qué utilidad tiene la realización del ganglio centinela en la cirugía colorectal? No utilizamos ganglio centinela, no hacemos ganglio centinela. Lo que nosotros hacemos es una evaluación preoperatoria y puedes hacer todo lo que es imagen preoperatoria. No llevamos ganglio centinela. Es más, se ha tratado de hacer la mayor resección ganglionar posible y tratamos de hacer la mayor resección con verde de indocianina, pero no involucra lo que es el ganglio centinela. Así es que no me gusta mucho lo que es la ganglio centinela en ese sentido y no lo he practicado. Muchas gracias. A ti. Sí. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que el inmunocompromiso en pacientes obesos, por ejemplo, podría dificultar la resección ganglionar y disminuye así también el rendimiento ganglionar? Sí, Hablando de la sí, calidad, pues, de la resección ganglionar. sí. No debemos confundir inmunocompromiso con obesidad o adiposidad. Un inmunocompromiso es diferente a un estándar de adiposidad u obesidad. El inmunocompromiso puede conllevar a gente más caquética, a gente más enflaquecida, a gente que tenga otro tipo de comorbilidad que sea consuntiva, como el cáncer es mismo catabólico. Por el contrario, se hace una diferencia clara entre pacientes masculinos y pacientes femeninos. Muchos pacientes hombres tienen poco mesenterio y tienen más obesidad corporal que durante una laparotomía puede llevar a cierta dificultad, sobre todo en casos de cirugía de recto y anastomosis colorectal. Es el contrario con las mujeres que tienen a veces menos obesidad corporal y más obesidad intravisceral o visceral, lo que conlleva a una dificultad a la disección con relación al mesenterio. Pero se puede proceder de manera anatómica y embriológica a seccionar a la raíz de los vasos y hacer una high tie entre gordos, flacos y menos flacos. Así es que puedes llevar a realizar una resección clara en caso y aunque tengas una dificultad mesentérica o mesial en pacientes obesos. Así se lleva. Muchas gracias. A ti. Bueno, esas eran las preguntas Muy buenas preguntas. doctor. Qué bueno ver a estos chicos preguntando. Muy buenas Qué bueno. preguntas. Les puedo decir, Estaban muy concentrados escuchando la clase, por cierto. Qué les bien, puedo qué decir bien. que esos chicos han preguntado de manera muy juiciosa y muy clara, incluso mejor que ciertos especialistas, ¿eh? Mucho nivel, mucho nivel. Así es. Bien. Sí. Bueno, quiero pasar la palabra a alguna de las personas que se encuentren conectadas. Tenemos 21 personas que se encuentran participando en este momento en la actividad. Si hay alguna pregunta,
que quieran hacer, bien sea a través del chat o persona, levanten la mano y pueden hacer la pregunta para el doctor Delgadillo. Doctor, con respecto a la pregunta que le hizo el doctor Carlos, con el uso del ganglio centinela, Sí. hay una definición del ganglio centinela en la resección anatomopatológica o en el estudio anatomopatológico, es decir, identificación de ese ganglio en la pieza quirúrgica resecada. En la pieza Eso, quirúrgica resecada. Eso depende del patólogo y de la proximidad del ganglio que se encuentre con relación al tumor. De esa manera se tiene que llevar a cabo con el histopatólogo lo que se llama el PRGS. Tienen toda la razón y el colega tenía también mucha razón en el sentido que cuando no podríamos llamar un ganglio centinela, podríamos llamar un ganglio, primer ganglio satélite. Y cuando se tiene un primer ganglio satélite se tiene que analizar los cortes microscópicos para ver si existe un Peritoneal Regression Grading Score con relación al ganglio y al peritoneo que lo envuelve y a la invasión linfovascular. Si esta invasión linfovascular es positiva y se realizan marcadores inmunohistoquímicos en este primer ganglio, tienen que realizarse los mismos marcadores y de determinación de la invasión linfovascular en los otros ganglios que se encuentren mucho más distales. De esa manera se podría llamar no un ganglio centinela, sino un primer ganglio detectado. Entonces se puede hacer una comparación de acuerdo a los inmunomarcadores o inmunohistomarcadores y ver si existe lo que es el DNA circulante o el ctDNA. Se pueden hacer otros marcadores que también son complejos como KRAS, NRAS, pero eso dependerá más de la característica linfoganglionar con relación a la quimioterapia postoperatoria. muy bien. Bueno, yo creo que usted nos ha enriquecido y nos ha extendido todos esos conocimientos que ya venimos trayendo nosotros de la parte de cáncer y disección ganglionar oncológica bueno, que es quizás más allá de lo que leemos o lo que hemos leído en la literatura con regularidad. Doctora Melo, ¿usted tiene alguna pregunta adicional que hacerle al doctor Xavier o vamos cerrando la clase porque ya creo que tenemos 1 hora y media, 2 horas de actividad? En este momento no se me ocurre, estaba pensando qué preguntar. Me agarraste ahí. Pero bueno, nada, siempre hay temas más que en relación a la disección del mesocolon, pudieran ser en relación a la cirugía. Uno de los chicos te hizo la pregunta y tú le contestaste sobre lo de que muchas veces en emergencia se veía comprometido. En nuestros países, pues tú sabes que no siempre tenemos a disponibilidad cuando hay una perforación, que me imagino que es a lo que te referías, infección, perforación u obstrucción, no tenemos a disponibilidad, en el caso de obstrucción, un stent, no siempre está. Okay. Pues, y nos vemos en la necesidad de operar, si bien puede que en un colon izquierdo o en un recto, perdón, se deje para simplemente hacer un Hartmann y dejar para que otro en otra ocasión venga a operar, si estamos con un tumor del colon izquierdo o mejor dicho, un tumor a otro nivel que no sea recto, pues casi siempre nos vemos en la necesidad de operar, porque no vas a derivar a un paciente y dejarle el tumor ahí. En esos casos, Xavier, o sea, ¿cuál es la mejor recomendación para un muchacho inexperto? Pero ellos están
en la necesidad de enfrentarse a ese paciente en una emergencia, pues. Ya, Obviemos el recto. sí, pero la pregunta es compleja en el sentido que cuando un cirujano que se enfrenta a un estado oclusivo sin saber que el origen es tumoral o suponiendo que el origen es tumoral, pues la situación de entrada ya es catastrófica. ¿Por qué? Porque se tiene hasta 80% en ciertos estudios japoneses de positividad de ese llamado ganglio centinela, como dijo el colega, que sería el primer ganglio afectado con relación al tumor. 80% de ganglios positivos en casos de T1, de tumores de tipo 1. En tumores de tipo 4, que son oclusivos, invasivos y extensos, la situación sobrepasa más del 98%. Y se sabe que no es solo el primer ganglio, sino es el segundo y el tercer nivel de ganglios que están positivos. Mi consejo en ese momento, uno, es hacer la disección lo más minuciosa posible, puesto que si se levanta el proceso de dilatación oclusivo del segmento digestivo en cuestión, se tiene que hacer una aspiración, se tiene que hacer un vaciamiento, se tiene que hacer una liberación de contenido para tener una manipulación simple del segmento a operar. Y de esa manera, una vez que se localice, la palabra clave del secreto acá es dividir el colon en dos. Colon derecho, colon izquierdo. Tienes un tumor del colon derecho, hemicolectomía derecha hasta el medio transverso. Tienes un tumor del colon izquierdo, pues la resección lo más amplia posible, bajando el ángulo esplénico del colon hasta la parte más inferior del sigmoide. ¿Por qué? Porque hay que tratar de ser lo más curativo posible. Depende de lo que se llama, y en una de las diapositivas había, era los factores anexos, que sea la edad del paciente y comorbilidades. Así es que si el señor es un viejito, la señora es una abuelita que tienen ya 80 años y ustedes quieren hacer la resección total para darle 5 años más de sobrevida, pues tienen que sopesar las complicaciones y tratar de darle la mejor calidad a ese paciente que se encuentra ya en una situación bastante desfavorable. Así es que mi mensaje es, y es algo que me lleva mucho en el corazón, es he preferido hacer resecciones menos óptimas desde el punto de vista oncológico en pacientes ancianos, pues aquí en Europa hay mucho anciano, hacer una disección oncológica menos óptima y darle una mejor calidad de vida que hacer una resección tremenda en un viejito que ya está al golpe de su vida y que termine con una colostomía. Es una cuestión de honor y es una cuestión de calidad de vida que se trata de dar a los pacientes ancianos. Así es que un viejito trato de hacer una resección lo más fisiológica, funcional y anatómica posible. Y tal vez no tenga razón, pero el lado oncológico en un paciente adulto mucho mayor no me importa mucho, porque los pacientes adultos mayores no hacen 10 años más de vida con una muy buena calidad. Eso es lo que hay que sopesar y eso es lo que hay que ver. Yo prefiero que un viejito se vaya tranquilo después de haber vivido con su familia y bien, que se vaya mal, sufriendo, con complicaciones de colostomías que no me interesan y que de igual manera lo llevarán a la tumba. Esa es mi filosofía. Gracias, doctor. No cambia, es otra cosa cuando se tiene pacientes jóvenes, oclusivos y tratas de hacer una resección de 3. Ay, no me las aguanto. Ay, si tengo que restablecerlo después de 2 Hartmans, lo restablecemos. Es un joven que necesita toda su chance. Estefa, bien, Xavier, estoy de acuerdo contigo. Ahí veo que está conectado Leonardo, creo que está Luis Viva, algo ahí. Ellos son bien agudos cuando preguntan. No fueron agudos. Pudiera salir algo por ahí. Los agudos. Vi a Leonardo.
conectándose ahí con el audio. Bien concentrado Y escuchando a Luis, que lo extraño, a Luis Vivas, que extraño sus preguntas. Los agudos. Primero que todo, lo felicito por su conferencia excelente, muy didáctica. Y bueno, mire, hacer preguntas. Yo creo que aquí, como hay muchachos jóvenes, es bastante importante cómo evitar complicaciones, sobre todo lesiones de órganos adyacentes, por ejemplo, del colon. Lamentablemente no es tan infrecuente ver lesiones, por ejemplo, del duodeno, del uréter, de la misma vena mesentérica cuando se hace una colectomía derecha, o lesiones de uréter en la colectomía izquierda, ¿no? Entonces deberían haber unos tips o algo, consejos, cómo ellos deberían evitar este tipo de lesiones. La otra preocupación que tengo es lo que acaba de hablar ahorita, lo que dijo Ingrid, que es muy importante. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que nos llegan a nuestras emergencias con ya tumores avanzados, sobre todo del recto, y resecables, que vienen obstruidos, ¿cuál es la mejor opción? Yo me imagino que aquí creo que Ingrid había preguntado eso. La derivación, ¿qué tipo de derivación y a qué nivel del colon deberíamos hacer esa derivación? Sobre todo en cáncer localmente avanzado, o sea que ya que no puedes resecarlos en ese momento. No sé si me explico. Podríamos hacer, pienso que podríamos hacer toda una tarde para llegar a un consenso de cuál sería la mejor opción quirúrgica para un paciente que se encuentre en un T4 con invasión de órganos adyacentes y tratar de evitar el mayor número de complicaciones. Pues está la pregunta. Es bastante complicado, no es fácil. Depende del grado de experiencia, depende de dónde se encuentre el tumor, de qué manera se pueden realizar las cosas. Todo es muy aleatorio. Existen ciertas situaciones en las que una colostomía y una tentativa de restablecimiento de continuidad serán peor y más deleterias que una cirugía a mínima. Eso tiene que evaluarse con la familia, tiene que evaluarse con los cirujanos, tiene que evaluarse con el jefe de servicio o con el jefe de turno, tiene que tratar de analizarse lo mejor posible. No siempre se pueden hacer derivaciones internas y las derivaciones internas no son las más adaptadas. A veces se tiene que hacer una colostomía y una fístula mucosa, a veces tienes que hacer una anastomosis con una ileostomía. Es bastante aleatorio y eso depende de la situación. Y yo diría, hay una palabra en inglés que es muy interesante y se llama tailoring surgery. Y tiene que ser a medida y tiene que ser adaptada de acuerdo a cada uno. Cuando fui joven cirujano, yo le dije a mi jefe, mire, yo soy un joven cirujano que tiene una piedra y de acuerdo a la cara del sapo tiro la piedra. Así es que trato de adaptarme de la mejor manera y tiene que hacerse caso por caso. No existe un estándar y no existe un manual que diga si haces una derivación entre el izquierdo y el derecho y una ileostomía con el sigmoide cerrado. No es fácil. Hay que tratar de adaptarse de la mejor manera posible. Y yo pienso que es discutiendo el caso con toda la gente que lo rodea a uno. Perdón, disculpe, sí, excelente. Otra cosa que yo veo con preocupación, o sea, ahorita la tendencia es no hacer ostomías. Ya sabemos por todas las complicaciones que conlleva las ostomías, y más sobre todo en Latinoamérica, donde pacientes no se restituyen a tiempo, sino pasan mucho tiempo para restituir el tránsito. Ahora bien, yo creo que algunas veces se abusa de esa tendencia, o sea, el no hacer una ostomía y tratar de hacer una reparación primaria en pacientes que no lo ameritan. No sé qué experiencia tienen ustedes allá en Suiza o en Europa, pero aquí se ve mucho, o sea, que yo me guío de lo que dice la literatura, trato de no hacer una ostomía y me se complicó y no me adapto, lógicamente, como dicen ustedes, estoy completamente de acuerdo, al paciente. Nosotros tenemos que no llevar el libro al paciente, sino el paciente al libro, ¿okay? Y ver dónde estamos, cuál es el entorno y cuáles son las condiciones del paciente.
No sé qué piensa usted o qué experiencia tiene en eso, porque esa tendencia de no hacer ostomía y tratando de no hacerlas que, ¿cuál? O sea, yo he visto muchas complicaciones, por ejemplo. No mías o porque yo trato de hacerlo, tener el mayor sentido común, pero he visto algunas veces que por terquedad hacen la reparación primaria y después vienen las complicaciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vuelvo a la descripción que di hace un momento y es que tratando de hacer una resección con anastomosis primaria se lleva mucho más a complicaciones y a situaciones deleterias con abdómenes abiertos y confección de una estomía más tarde, síndromes sépticos, síndromes hepatorrenales. Como decía, es bastante complejo y pienso que no podríamos comparar manzanas con peras. Tenemos que ser bastante claros en ese sentido, puesto que hay un bias, hay un margen de error. Y el margen de error está cometido de acuerdo a lo que se llama la práctica habitual local. La práctica habitual local que yo tengo en Europa no es la misma, aunque hablemos de la misma patología, que en Venezuela. Yo con 2 llamadas telefónicas tengo 2 estomaterapeutas y un suministro de bolsas de colostomía o de ileostomía al día, seguidas de toda la terapia que eso implica. En Latinoamérica, el paciente que tenga una ostomía tiene que enfrentarse al problema de no suministro de bolsas, va a tener que estar haciendo sus cuidados ella misma. Si es una ileostomía, el riesgo de cutáneo y el riesgo de deshidratación son severos. Son cosas que son muy típicas y propias de cada lugar. Segundo, que la literatura internacional producida en el mundo está, no puedo darte un porcentaje, pero la mayoría de la literatura internacional producida actualmente esta nace de los países del norte. Así es que nuestra estadística, nuestras técnicas y nuestra manera de hacer no son las mismas a la estadística del latino con sus características y su estructura natural. Es así que vuelvo al principio de base que tiene que evaluarse de manera individual cada paciente. Y como les decía, no hay ningún deshonor, no existe vergüenza de hacer el mejor tratamiento y no poder llegarlo y llamar a alguien para que ayude. De esa manera siempre hay que compartir la posibilidad diagnóstica, la posibilidad terapéutica y la mejor decisión para poder brindar a ese paciente. Es bastante complejo, pero yo pienso que los falsos orgullos y los honores de cada uno tienen que dejarse de lado cuando la vida de un individuo corre en calidad de vida o problema de recidiva. Es bastante complejo y creo que la literatura internacional dice una cosa, pero las realidades locales son bastante diferentes. Estefa, ya creo que estamos en tiempo, pero veo ahí una pregunta de Adrián, está levantando la mano. El doctor Adrián Terán está levantando la mano. El Adrián Terán. Coloproctólogo, también es cirujano del Hospital Domingo Luciani y adjunto del posgrado de coloproctología. Adrián. Hola, hola a todos, saludos. Saludos, doctor Xavier, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va? Un gusto. Doctor, disculpe. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una cirugía de una hemicolectomía radical, una sigmoidectomía radical por un tumor en sigma. Y me llamó la atención que hicieron prácticamente, expusieron completamente la vena mesentérica inferior, pero no ligaron la vena en la base, sino que hicieron una ligadura segmentaria de las ramas que iban hacia el mesosigma. Me pareció extraña la conducta
pero quiero preguntarle a usted qué opina al respecto. ¿Pudo escucharme, doctor? No pido nada. Simplemente... Javier, te aclaro que eso es en Europa, ¿oíste? Sí. Porque Adrián está ahorita por allá viendo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Primero tenemos que evaluar, uno, qué tipo de tumor era. Segundo, el grado de tumor en el que se encontraba. Tres, la facilidad de disección mesial. Cuatro, las características ganglionares ante la resección local sigmoidea. Cinco, si la ligadura de la vena mesentérica fue adaptada a lo que se necesitaba y la edad y comorbilidad del paciente. Si me dices que era un joven de 35 años que tuvo un tumor espontáneo y era un T2, pues lógicamente yo diría un poco complicado para que sea un sigmoide. Y segundo, si era un viejito que tenía 95 años y que estaba tranquilito y le hicieron una resección sigmoidea localizada, pues no digo nada. Hay que ser hay que sopesar las cosas. Bueno, sí, era un paciente sí de 70 y tantos de años, aunque creo que no teníamos comorbilidades conocidas, solamente hipertensión arterial. Bueno. Y me pareció extraña la conducta, sinceramente, tengo entendido que era un T3. En todo caso, yo no le hubiera hecho una resección segmentaria y una ligadura de vaso venoso muy alta. Sí, no lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho un poco más larga, más grande. Totalmente de acuerdo, sobre todo con T3. Ok, bueno, quería conocer su opinión al respecto porque a mí también me llamó la atención el caso. Sí. ¿Dónde sería? ¿En qué latitud? Bueno, saludos. Está en España. Hola. Yo he oído no hacer la disección, la ligadura de la mesentérica, pero cuando se trata de tumores de recto bajos. Eso sí está en discusión, pero sigmoides no sé. No está en discusión. Ahí tienes que hacer una resección larga con ligadura Por más alto, pues no. raíz, high tie, lo siento, así de simple. Pero tal vez era un inmigrante que estaba en el sur de España en un hospital comarcal. No te puedo decir. No, yo te digo después con quién. Ok. ¿Otra pregunta o hay otra persona levantando la mano? Sí, el doctor Maciel. El doctor Maciel está levantando la mano. Doctor Maciel, tiene la palabra. Vamos para ir cerrando ya, porque van a ser las 11. Yo creo que Víctor saludó. No sé. Bueno. Ahí va. Está, doctor. Está, pero... Bueno, si no podemos pasar esa pregunta, pues podemos ir cerrando la actividad. Sí, si no hay más nadie, agradecer a Xavier, de verdad, gracias. Tenemos una nueva actividad pendiente para el 1 de octubre, ya les vamos a decir. Y bueno, como siempre, Xavier colaborando con nosotros para cualquier cosa. Y nosotros lo explotamos un poquito. Dale, tú sabes que cuando tengo tiempo siempre te diré sí. Sí, gracias. Ahí. Estefan. Muchísimas gracias, doctor Xavier, de parte del posgrado de Cirugía General y de Coloproctología del Hospital Domingo Luciani, por esa tremenda clase, una clase magistral muy didáctica y muy informativa y educativa también. Y muchas gracias de verdad por su receptividad y por permitirnos que todos los residentes le pudieran hacer todas las preguntas con toda la amabilidad del mundo, responder todas esas preguntas. El honor fue mío. Muchas gracias a ustedes.